normal, empezamos a hacer normales cosas que no son normales. Empezamos a dar malos diagnósticos y les digo, empiecen de lo básico. Y me voy a detener esta diapositiva un poco. ¿Por qué? Porque queremos saber de hematología y a veces ni siquiera una biometría hemática sabemos interpretar. Les digo, a ver, denme la clasificación de enfermedades básico, ¿no? No. Un tip para todos, ¿no? Primero tenemos que saber por lo menos si son agudas, si son crónicas, ¿no? Porque el manejo es súper diferente si yo sospecho si es algo agudo o si es algo crónico. En otra parte, eh, saber si esta enfermedad es congénita o si es adquirida, porque el manejo es súper diferente. Y otra cosa más, saber si estas enfermedades son cuantitativas o cualitativas. Y ahí yo creo que es para todos, ¿no? De saber qué estudios tengo para hacer diagnósticos. Hay diagnósticos en los cuales son cuantitativos o cualitativos. Y entonces, muchas veces usamos estudios cuantitativos para hacer diagnósticos cualitativos. ¿A qué me refiero? Les voy a dar como un ejemplo de hematología. Muchas veces, por ejemplo, nosotros en hematología vemos muchos pacientitos eh, con fiebre y neutropenia en proceso infeccioso y siempre nos peleamos con el servicio de infectología porque dice, es que tiene tantos neutros y con eso son suficientes a la infección. Yo me pregunto, ¿en qué momento una biometría valora la función de unos neutrófilos? ¿En qué momento yo sé que esa biometría nos está dando la función? Entonces, vuelvo a retroalimentar la primera parte que les decía. Tenemos que saber clasificar nuestras enfermedades si son cuantitativas o cualitativas. ¿Por qué? Otro ejemplo, la trombocitopenia inmune primaria, ¿no? Es una enfermedad, pues, que bajan las plaquetas, ¿no? La biometría es un estudio cuantitativo que nos va a dar el número total de plaquetas, pero muchas veces estas enfermedades, pues, o sea, para valorar si esas plaquetas, 30,000, tal vez son suficientes, no lo vamos a saber. Para eso necesitamos otros estudios de función, como agregometría, o en pacientes que están, por ejemplo, con insuficiencia hepática, pues necesitamos tromboelastograma o otros estudios parecidos. Me vuelvo a detener a esta biometría. ¿Por qué? Porque está totalmente alterada y tenía 7 igualitas y yo decía, ¿qué hicieron? Pura vigilancia. ¿Vigilar qué? Vigilar una leucemia en tu unidad. ¿Para qué? Para que se infiltre a órganos santuarios. ¿Para qué? Entonces, a veces ni siquiera sabemos interpretar un estudio tan básico que es como la biometría. Una biometría es un estudio cuantitativo y que muchas veces lo usamos para hacer diagnósticos funcionales y que no está bien realizar un diagnóstico cuantitativo cuando el estudio tal vez necesita un estudio funcional para nuestros manejos. Entonces, yo me detengo un poquito y me voy a detener un poco en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera interpretar, ni siquiera qué es una citometría, para ver qué es una biometría hemática. Entonces, nos perdemos y no sabemos ni siquiera lo básico, ¿no? De interpretar una biometría hemática. Entonces, vamos a leer esta biometría hemática. Él llegó con una hemoglobina de 12,2, hematocrito de 33. Ya no puse los demás volúmenes, no son importantes ahorita, ¿no? Leucocitos de 41,500, ¿no? Algo importante en nosotros, o por lo menos quisiera que ustedes en esta introducción, es que empiecen a aprender a clasificar, ¿no? La hemoglobina, ¿para qué nos va a servir?
Pues para saber si está hacia abajo, y siempre les digo, a ver, cuando quieran interpretar la biometría hemática, a ver, van a hacerlo así. A ver, la hemoglobina, ¿cuánto es lo normal? Si está abajo de eso, se llama anemia. Si está arriba de eso, pensar en la policitemia, ¿vale? Luego, viene la serie blanca, saber los leucocitos normales para cada edad y saber por qué están bajos y por qué están altos, ¿no? Este niño tenía 41.500 leucocitos, ¿no? Y que ustedes deben de saber, si hacia abajo se llama leucopenia, hacia arriba leucocitosis, y hay otros criterios que hasta nos hablan de otros diagnósticos como hiperleucocitosis. Entonces, este niño traía una leucocitosis por 4 meses y tenía 7 biometrías igualitas. Los neutrófilos, 29.050 neutros. Entonces, nosotros tenemos que saber lo mismo. Hacia abajo, neutropenia. Y nosotros, pues, saber clasificaciones como la OMS, que nos dice grado 1, grado 2, grado 3, incluso guías de la ITSA, ¿no? O sea, que nos habla de una neutropenia profunda, y al contrario, hacia arriba, neutrofilia. Y si quieren saber más, saber qué causas me pueden dar esto, ¿no? Puede ser infeccioso, puede ser leucemia. Entonces, no hacer normales, yo la verdad, yo me cuestionaba, o sea, ¿de verdad dejaron a un niño casi con 40.000, 50.000 leucos? Luego viene esta parte, ¿no? Monocitos, ¿no? ¿Quién de ustedes cuenta el total de monocitos y cuánto es normal? Otra cosa, ¿no? A veces no nos dejamos llevar por los porcentajes, pero no sabemos cuánto es lo normal de monocitos totales, eosinófilos totales, que son partes, por ejemplo, de esta enfermedad, de crónicas, en las cuales, pues, la monocitosis no son parte de criterios para el diagnóstico de enfermedades, o eosinófilos, cuánto es lo normal, que nos pueden hablar de la hipereosinofilia. De ahí, pues tenía plaquetas de 12.000 y así lo dejaron, ¿no? Sabiendo que a veces sobre todo de plaquetas nosotros debemos de dominar cuántos, a qué rangos, pues puede estar un paciente y que a niveles así, a los 12.000, casi 10.000, pues tienen un alto riesgo de sangrado al sistema nervioso central. Entonces, es un paciente que por suerte llegó vivo a la consulta, porque pudo haber lisado, porque todas esas manifestaciones era leucemia, ¿no? Todo era eso. Entonces, nos hace cuestionar, ¿no? De que a veces queremos saber tanto, pero ni siquiera sabemos hacer o tomar decisiones con una biometría hemática. Entonces, yo les invito a todos ustedes que se pongan a leer una biometría hemática, que la dominen, que es el estudio más cercano que tenemos, el que tenemos a la mano. Y si ustedes supieran cómo dominar de verdad sola la biometría hemática, de verdad tendrían como más certeza en muchos diagnósticos. Y todos pedimos una biometría hemática, pero no sabemos interpretarla. Y bueno, hasta ahí termino con esa biometría y la que sigue, por favor, diapositiva. Bueno, de ahí, este pequeñito se inició abordaje con frotis periférico. Este estaba muy interesante porque estaba lleno de precursores mieloides circulantes. Yo la verdad, ahorita que estoy sobre todo en la priva, de verdad que un frotis periférico nos puede dar tanta información, de verdad, es un estudio que a veces se menosprecia, pero actualmente créanme que yo les pido a todos mis pacientes y que sí, en serio, en el frotis podemos encontrar tantas cosas y que nos van guiando hacia a estos diagnósticos. La verdad, el frotis de este pacientito, solo alcancé medio esa imagen, pero estaba lleno de toda la serie de precursores mieloides circulantes y había blastos, había de todo, pero el porcentaje de blastos era súper poquito. La que sigue, por favor. A este pacientito pues llegó, se estabilizó y obviamente se le hizo su aspirado de médula ósea. Estaba muy interesante porque se encontró menos del 20% de blastos y había muchos precursores mieloides.
La que sigue, por favor. También se le hizo un inmunofenotipo en el cual pues solamente había un reporte de células neoplásicas inmaduras del linaje mieloide y lo más importante pues todos eran hacia línea mieloide, pero solo era de 3.5%. Entonces, ay, como que integrando un diagnóstico. ¿Vale? La que sigue, por favor. Algo más, algo que casi nadie pide, pero parte del abordaje era pedir hemoglobina fetal y esta estaba elevada en un 31%. Recordemos que esta no es normal, ¿no? Que la tengamos hasta los 6 meses de edad. La que sigue, por favor. Y bueno, se le hizo un panel genético en el cual pues nos hizo ayudarnos al diagnóstico, en el cual se encontró la mutación somática positiva heterocigota para el gen KRAS. También se le pidió BCR-ABL, el cual salió negativo. Ahorita vamos a ver qué es toda la enfermedad, pero con todo esto se cumplieron los criterios para el diagnóstico de una leucemia mielomonocítica juvenil. ¿Y qué hicimos? La que sigue, por favor. Bueno, aquí nosotros estuvo muy interesante porque les hago mención, es una enfermedad súper rarísima en la cual todos hablan pues de una experiencia, ¿no? De tres, casi todos pues hablan de 3 casos, 5 casos, y algo, un auge que tiene pues es el uso de azacitidina y está bien, o sea, nada reportada, poquitos casos de azacitidina. Entonces, nosotros usamos azacitidina para remisión de la sintomatología. Le dimos un ciclo y totalmente se quitó pues gran parte de las lesiones y todo al inicio, pues todos estos pacientitos me voy adelantando, pero se van hacia trasplante. El abordaje se hizo para trasplante, pero en ese espera del trasplante, porque no es algo fácil y tampoco tan rápido, él nuevamente recayó. Ahí se le indicó otro bloque con azacitidina y disminuyó la carga de la enfermedad. Eh, Él estuvo muy interesante porque pues ya estaba todo para el trasplante, estábamos como a unas, ¿qué será? 15 días y recayó. Entonces tuvimos que darle otro bloque de azacitidina, disminuyó la carga y pues tuvimos que iniciar el acondicionamiento así, pues con una, entre comillas, enfermedad medio activa, pero es que ahorita que veamos la enfermedad, pues es difícil tener como criterios de remisión porque no los hay. La que sigue, por favor. Eh, ya terminando el ciclo de azacitidina, este paciente se le inició un acondicionamiento a altas dosis con busulfán, fludarabina y melfalán. Posterior a eso, se le hizo la infusión de las células progenitoras sanguíneas tipo halogénico. Con esto, pues bueno, la profilaxis que se hizo para su trasplante se hizo con metotrexate y tracolimos. Algo interesante de él es que a él no usamos, casi siempre cuando un paciente se trasplanta, nosotros administramos medicamentos como filgrastim para que son estimuladores de de colonias, de neutrófilos, pero él nos detuvimos porque era estimular la misma enfermedad. Al día 55 se monitoriza y tenía un quimerismo del 93%. ¿Qué quiere decir? Que pues su trasplante pues fue exitoso. Pero bueno, ahí viene lo triste, ¿no? O sea, ya llevaba un rato o sea, ya post-trasplante, pero casi recaída a los 6 meses, ¿no? A los 6 meses recae, pero ahora recae con una leucemia mieloblástica aguda. Sí fue complicado, ¿no? Pues decidir hacia dónde lo seguíamos. Todavía teníamos, ¿cómo se llama? Células de su hermano con el que se infundió y pues se decidió dar un esquema IDAFLAC, que es un esquema de salvamento que se utiliza en las leucemias mieloides. Posterior a eso, pues tuvo muchas complicaciones y pues ya los familiares decidieron pues que se fuera a un cuidado paliativo.
Entonces, este tema está muy interesante porque pues tuvimos la experiencia de usar azacitidina, que no se ve, es raro reportes en los niños, y tuvimos la experiencia de que nos sirvió de terapia puente hacia un trasplante. Y pues bueno, ese es el caso. Ahora sí vamos a ver, pues hablar de la enfermedad, ¿vale? ¿Qué es la leucemia monocítica juvenil? Pues esta es una enfermedad medular clonal que se representa el 2% de las leucemias infantiles y se clasifica en el grupo de los síndromes mielodisplásicos y neoplasias mieloproliferativas. Estas dos palabras yo creo que los van a confundir un poco porque siendo hematólogos a veces hasta nosotros nos confunden, o a saber la diferencia de una leucemia aguda a una crónica es complicada. Y ahora entender un mielodisplásico y entender una neoplasia mieloproliferativa, ustedes se van a quedar, ¿qué es eso? Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, esta enfermedad aparece durante la primera infancia. Si se acuerdan, como les decía, ¿no? Eso tenía 3 años. Eso es lo más común. Tienen entre 2, 3 años. Son niñitos que están pequeños y van a dar una clínica así característica, laboratorial y gabinete y todo, ¿no? Va a haber una leucocitosis. Nuestro niño pues tenía leucocitosis de 43,000, una trombocitopenia, traía 12,000 plaquetas. Y algo muy importante y característico es la monocitosis pronunciada. Nosotros de esta plática se deben de quedar eso, que lo normal de monocitos que nosotros debemos tener son menos de 1,000. Arriba de 1,000 tenemos que pensar en esta enfermedad. Si estamos viendo un niño de 3 años con leucocitosis, monocitosis, piensen en una leucemia mielomonocítica juvenil. Algo súper importante es esplenomegalia. Esa esplenomegalia es la típica. Son niños que están con el perímetro abdominal aumentado. Alfrotis, pues como se los enseñé, precursores inmaduros de sangre periférica. Pero lo más importante, los blastos en médula ósea son menos del 20%. Y aquí viene hacia aparte, pero lo más importante es que tienen un pronóstico desfavorable. Aún con trasplante tienen un alto riesgo de muerte. O sea, aunque los trasplantemos, pues sí tienen un mal pronóstico al año. Entonces, es una enfermedad que tiene mal pronóstico. La que sigue. La leucemia mielomonocítica juvenil es un síndrome de superposición mielodisplásico, neoplasia mieloproliferativa del grupo de edad pediátrica caracterizado por una producción sostenida, anormal y excesiva de progenitores mieloides y monocitos con un curso clínico agresivo. O sea, a diferencia, por ejemplo, pues de una leucemia aguda, pues lo que vamos a encontrar en esta leucemia, pues son blastos. Pero esta enfermedad, lo que vamos a encontrar, pues son los monocitos. Pero no solo hay monocitos, hay metamielocitos, toda la serie mieloide la vamos a encontrar en sangre periférica. Entonces, es esta superposición donde vamos a encontrar de la serie mieloide estas células todas displásicas, pero también es mieloproliferativo, o sea que van a estarse produciendo muchos monocitos, metamielocitos, toda esa serie mieloide, y que al final pues van a llevar hacia un curso clínico agresivo. La que sigue, por favor. La leucemia mielomonocítica juvenil, a diferencia de las otras agudas, no hay detención de la maduración. Esa es la parte como que quisiera que entendiera, ¿no? A diferencia, pues, de una leucemia aguda, pues vamos a ver que hay blastos, pero en esto no hay detención de la maduración, o sea, toda la serie está avanzando, pero la mieloide, pues, va a estar presente en y podemos encontrar incluso blastos, pero vamos a encontrar toda la serie y el recuento total de leucocitos es elevado. La que sigue, por favor. Las neoplasias mieloides derivan a la expansión de una clona normal, dando origen a un gran espectro de fenotipos. A ver si con esta diapositiva puedo explicarles, ¿no?, lo que es la leucemia mielocítica juvenil. O sea, vamos a ver que una clona de la serie mieloide pues se puede alterar y podemos encontrar leucemia mieloide aguda,
neoplasias mieloproliferativas y síndromes mielodisplásicos. La que sigue, por favor. En esta, pues vamos a ver que, por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda, ¿qué vamos a ver? Blastos mieloides, en la cual pues va una supresión de la hematopoiesis. En un síndrome mielodisplásico, aquí vamos a ver citopenias, pero la diferenciación es aberrante. Pero cuando hablamos de neoplasias mieloproliferativas, esto se va a caracterizar por una producción de una o más líneas que se retienen la capacidad de diferenciación. O sea, vamos a ver una misma serie que ahí se detiene. Entonces, esta leucemia mielomonocítica juvenil, pues hace esa superposición. Vamos a ver, blastos, se va a estar con una producción de una más de las líneas y se detiene esa diferenciación. Entonces, es un tema muy complicado, la verdad. Espero que me estén siguiendo, pero sí es que si quieren ahondarse, creo que esta enfermedad, pues cuando la entiendes, empiezas a entender la diferencia de cada una de estas, y más que esta superposición. Y el diagnóstico no es tan fácil, no todos piden los paneles, es complicado, ¿vale? La que sigue. Bueno, entonces, la leucemia mielomonocítica juvenil, haciendo esta retroalimentación, pues es una neoplasia mieloide agresiva de los niños, caracterizada por producción de monocitos que infiltran múltiples órganos. Pero creo que esta es una definición que creo todos podemos entender. O sea, es una neoplasia mieloide. Va a haber muchos monocitos que van a infiltrar los órganos. Estos monocitos, pues son maduros y por eso van a hacer la esplenomegalia. Si recuerdan, yo les dije que el pequeñito tenía erupción cutánea, digamos, esta leucemia, para que me entiendan, se queda en la piel y hace estas lesioncitas en su piel. La que sigue, por favor. Bueno, la vía de diferenciación se desvía hacia la línea monocítica y las colonias progenitorias, las cuales muestran un espectro que incluye plastos, promonocitos, monocitos y macrófagos. Entonces, la verdad que cuando vimos ese caso estuvo muy interesante, porque cuando vimos el frotis periférico y también el aspirado de médula ósea, pues veíamos todas estas líneas, o sea, veíamos blastos, premonos, monocitos, entonces son casos muy, muy interesantes, ¿no? Que te llaman la atención, no solo hay blastos, está toda la serie, ¿no? Y ahí ponemos como relevancia los monocitos, pero no, está toda la serie mieloide presente. La que sigue, por favor. Mm, Estas células progenitoras muestran una alta sensibilidad a los factores estimulantes de colonia, los cuales, como lo conocemos con filgrastim, estos, pues, o sea, si nosotros, estas células que se han estudiado, se ha notado que tienen un estímulo así, con muy poquito se reproducen muchas. Entonces, por eso nosotros a la hora del trasplante, cuando se suprime la médula, casi siempre se da este filgrastim para que recuperen, pero a él no se le dio, solito recuperó porque se sabe que estos tienen esta alta sensibilidad. Pues es una enfermedad muy rara y el diagnóstico suele ser difícil de establecer. Y aquí los últimos criterios diagnósticos, pues recientes son sobre esta tablita, la que sigue, por favor. Bueno, ya hablando un poquito más de su incidencia, pues vuelvo a decir, es una enfermedad rara, muy agresiva, la edad media es de 2 años, representa el 2-3% de las hemopatías malignas, se infiltra órganos como vaso, hígado, ganglios linfáticos. En sangre periférica observamos precursores mieloides, monocitosis, una médula ósea, hipercelularidad, con una neoplasia mieloide menos del 20% de blastos, y el tratamiento curativo, pues es trasplante halogénico. La que sigue, por favor. Mm, bueno, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? La que sigue, por favor.
Pues bueno, aquí lo más importante es saber que esta enfermedad tiene un origen genético, el cual va pues a alterar estas series en la cual van a producirse monocitos en bastantes líneas. Ya les dije, va a haber trombocitopenia, hemoglobina F y cada una de estas, la leucemia mielomonocítica juvenil puede transformarse ocasionalmente en leucemia linfoblástica aguda y como nuestro paciente incluso mieloide aguda. Estos puntos pues apoyan que pues la enfermedad pues va desde la clona de hacia arriba. La que sigue, por favor. El origen. ¿Por qué pasa esta enfermedad? Si recuerdan, yo al inicio les enseñé que se le pidió un panel, el cual era el gen de Carras. ¿Qué son estos genes? Esta vía de señalización es una vía en la cual pues vemos oncogenes. Este pacientito tenía una alteración en este gen, en el cual lo que pasa es que son hipersensibles al estímulo, o sea, cualquier cosita hacen que ¡pum! Se reproduzcan inmediatamente monocitos, mieloide, entonces esta enfermedad es característica, ¿no? Del gen Carras. La que sigue, por favor. Esta vía de señalización es muy importante. ¿Verdad que nos podríamos llevar todo lo que nos resta de la noche para hablar de esto? Pero es una vía en la cual, pues lo que tiene de importancia, pues es que va a ayudar a la proliferación. Esa va a tener una vía en los estímulos de factor de crecimiento. Entonces, estas vías van a dar estos oncogenes, en la cual, pues vean, vemos que hay receptores de crecimiento, neurofibromina, y todos estos van a tener en común la vía de RAS. Esta vía va a estar asociada a oncogenes, que así los podemos ver, dice KRAS, NRAS, HRAS. Estos oncogenes, pues si se activan o se estimulan, pues lo que van a hacer es que se empiezan a producir con el mínimo estímulo. Entonces, este pacientito tenía alterado y tenía ese gen alterado de Carras. La que sigue, por favor. El denominador molecular es la desregulación de la vía de translución del RAS intracelular. Estos pacientes pues deben tener estos genes. Pueden ser, como ya les dije, los oncogenes, pero hay otras vías que se alteran en la vía del RAS, que pueden ser PTPN11, SNA, CARRAS, NF1 o CBL. La que sigue. Cada una de estas mutaciones, pues la más común es la RAS, que la que tuvo nuestro pacientito. Y pues tal vez no tienen que tener de memoria todos estos, pero sí saber que la vía que se altera, pues es la vía de RAS, la cual pues nos va a hablar de, ¿cómo se llama? Esta alteración en estos oncogenes. La que sigue, por favor. Y pues también hay otros síndromes que pueden estar asociados a la leucemia mielomonocítica juvenil. Hay pacientes que la neurofibromatosis puede estar asociada a esta enfermedad. La que sigue, por favor. También el síndrome de Noonan. Este es un síndrome en el cual hay un dismorfismo facial, retraso en el crecimiento, hay enfermedades, nosotros les tenemos que llevar seguimiento porque pueden desarrollar Doctora, perdón, se está cortando el audio, no sé si soy yo o... Doctora, creo que tenemos interferencia, ¿no se escucha?
¿Sí me escucha, doctora? ¿Me escucha? ¿O Sí, todavía no? doctora, ya se escucha bien. Ahora sí ya. Muy bien. Vuelvo a retomar, pues el síndrome de Noonan es un paciente el cual pues, se caracteriza por tener una enfermedad genética por dismorfismo facial, retraso en el crecimiento y enfermedad cardíaca. En ellos, pues bueno, tienen muchas cosas que le tenemos que ver como hemato, pero tenemos que hacerles paneles genéticos para buscarles todos estos oncogenes. De hecho, pues todos los que piden, así los podemos pedir panel genético para vía de RAS y salen todos. Entonces, estos pacientes también tienen el riesgo de tener una leucemia mielomonocítica juvenil. La que sigue, por favor. Bueno, pues bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues aumento de los leucocitos, creo que ya quedó claro. Sabemos encontrar adenopatías, las citopenias y la esplenomegalia, muy evidente. La que sigue. Aquí pues el motivo de la consulta, ¿por qué nos los van a llevar? Van a ser niños pequeños que van a tener fiebre y que aquí hago otra pausa, ¿no? De verdad, vayan a leer fiebre de origen determinado. No puede pasar que un día esté paseando en su valorar la hospitalización porque a estos niños, no, a veces yo me sorprende que lleven 2 meses con fiebre y que todavía esta semana me pasó, ¿no? Lo refería a un niño que llevaba 2 meses con fiebre todos los días, pero como llegó a urgencias y no tenía fiebre, dijeron que se fuera a su casa con amoxicilina. Entonces, de verdad, traten de leer fiebre de origen a determinar. Tenemos que iniciar un abordaje. Los niños no pueden estar perdidos semanas con fiebre, un diagnóstico. Hay algoritmos que te dicen como Kawasaki, enfermedades actualmente un tratamiento agudo y que pueden poner en riesgo. Invito a leer fiebre de origen a de... Nada más. Ok. De ahí, la palidez, que puede estar asociada hacia la anemia, la esplenomegalia masiva, la cual pues es la infiltración o la enfermedad. Me dicen que se corta mucho. mm, ¿Es todos o busco un lugar con más señal? Ahí se escucha bien, doctora. ¿Sí? Ok. Me avisan es que luego hay interferencia y me puedo mover, ¿vale? Bueno, entonces estos pacientes, pues como ya les mencionaba, vamos a encontrar esa esplenomegalia por la infiltración de la enfermedad, la biometría, esa trombocitosis, muy evidente, la trombocitopenia, vamos a encontrar precursores mieloides circulantes escasos, ¿no? Y sobre todo para ustedes químicos que sé que están ahí, pues no va a ser normal, ¿no? Saber leer un frotis periférico, pues también es un arte. Y casi todos, pues vamos a empezar que son procesos infecciosos. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor, es lo mismo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues nos vamos a apoyar de todo. O sea, como ya les mencioné, no es un diagnóstico fácil. Nos vamos a apoyar pues desde la sangre periférica, tomar una médula ósea, citogenéticos, y pues no existe ningún marcador biológico. Son criterios que se cumplen para hacer el diagnóstico. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los criterios más actualizados.
en el cual pues el diagnóstico para leucemia mielomonocítica juvenil, vamos a ver, va a tener diferentes categorías. La categoría 1, pues todos son obligatorios. Primero, en nuestro abordaje, en el panel genético, tenemos que pedir BCR-ABL, porque sabemos que este está presente en otras leucemias que pueden ser tanto agudas como crónicas. Entonces, si tiene BCR-ABL positivo, obviamente nuestro abordaje se va a otro lugar. Entonces, este debe de estar negativo. Luego, tenemos que tomar un frotis periférico y un aspirado de médula ósea, en el cual pues debe haber menos del 20% de blastos, si no vamos a pensar pues una leucemia aguda. Vamos a encontrarlos, pero debe de ser del menos del 20%. Luego, más de 1000 monocitos circulantes. Por eso les decía la importancia de saber interpretar una biometría y no solamente vernos con los leucos totales o porcentajes, acostumbrarnos a saber cifras totales, ¿no? O sea, más de 1000 monocitos, saber que podríamos estar hablando de esta leucemia que es tan rara, pero sí pasa. Luego, pedir nuestro panel genético, mutación somática en KRAS, NRAS o PTPN11. Esto es necesario para excluir mutaciones en la línea germinal y la esplenomegalia. Nuestro pacientito tenía todos esos. La que sigue, por favor. La categoría 2, 1 con 1 es suficiente. Si encontramos la mutación del gen NF o NF1, que es de la neurofibromatosis, podemos encontrarlo. O mutación de la línea germinal y pérdida de heterogeneidad. La que sigue. O categoría 3, los pacientes sin características genéticas deben tener lo siguiente, además de la categoría 1. Por ejemplo, también podemos encontrar otras formaciones asociadas como monosomía 7 u otra anomalía cromosómica, o al menos 2 de los criterios enumerados a continuación, precursores mieloides o eritroides circulantes. También a nuestro pacientito, si recuerdan, le pedimos hemoglobina F y esta estaba elevada. También podemos pedir otros estudios que se llaman hiperfosforilación de ISTAT5. eh, es lo que les mencionaba, que estos pacientitos son hipersensibles al filgrastim o factor estimulante de colonias. Aunque este estudio sí está muy complejo, no sé si aquí en México lo hagan, pero en otros países sí se hace. La que sigue, por favor. Bueno, como ya les dije, pues muchos pues hacemos menos este estudio, pero miren, el frotis de sangre periférica, desde ahí como hace que hay muchos químicos, ustedes tienen esa parte importante, ¿no? De reportar que esta serie, mieloide puede estar aumentada, donde podemos encontrar toda esta serie, mielos, bromonos, ¿no? Que están aumentados. Entonces, un frotis de verdad sí nos habla mucho y cuando nosotros le damos el valor de verdad, que nos ayuda mucho a la interpretación. La que sigue, por favor. El examen de médula ósea, ya se los volví a mencionar, menos del 20% de blastos, ¿no? La que sigue. Inmunofenotificación. Inmunofenotipo no existe. No hay un inmunofenotipo. Aquí nos reportaron 3 a 4% hacia una serie mieloide, pero no hay un inmunofenotipo característico. Casi siempre estos, pues vamos a ver que el componente monocítico va a estar aumentado, o sea, podemos encontrar CD14, CD11B, CD68 o lisozima, dependiendo del que tengamos en nuestra unidad, pero no hay, raramente incluso puede dar positivo a mieloperoxidasa, pero no es nuestro criterio para el diagnóstico de alguna enfermedad. ¿La que sigue? Pues bueno, ya hemoglobina F ya lo podemos encontrar elevado y es parte también de los criterios. La que sigue es igual, ya lo revisamos ya para ir al tratamiento. Bueno, la que sigue, por favor.
Bueno, las recomendaciones actuales para el manejo de esta enfermedad. Ya no puede haber solo un enfoque. Actualmente, pues se nos sugiere y nos hacen mucho énfasis en que nosotros pidamos los paneles. Ya existen tablas donde nos dicen, si tiene este protoncoge, va a ser buen pronóstico. En algunas nos dicen que incluso podemos hacia la vigilancia si tiene cierto gen, pero dejémoslo a reservas porque ya les dije, solo son experiencias y no son realmente tantos pacientes como para poder hacer estos criterios actuales. La que sigue, esta es una tablita, le pueden sacar screenshot, pero así vean cómo cada una de estas nos habla, por ejemplo, si tiene carras, es del 10 al 15%, incluso ya te sugieren qué tratamiento va a responder. Entonces aquí lo que nos podemos quedar es que la importancia de saber que hay paneles genéticos y cómo pedirlos. La que sigue, y siguen siendo, son todos los genes y sugerencias, ¿no? Pero al final, pues todos se deben trasplantar. No, yo no me atrevería a esperar. eh, de los pocos pacientes que he visto, remitido y han tenido estos genes. Entonces, pues solo es experiencia. La que sigue, bueno, cuidados de apoyo. ¿Qué haremos si nosotros nos llega un paciente? Pues realmente ninguna guía te sugiere que inicies quimioterapia. No responden, solamente nos podemos ayudar con, por ejemplo, con hidroxiurea, si vemos que hay hiperleucocitosis, también, pues medidas generales. La que sigue, por favor. La quimioterapia, aquí lo dice, es fatal si no se trata, excepto unos pocos casos en los que puede haber una remisión espontánea, pero la verdad, esta experiencia sería muy atrevido esperar a que se resuelva solo. El trasplante, pues es lo ideal, es la única cura disponible hasta ahorita. Aunque, pues esto es lo malo de esta enfermedad, la mediana de duración de supervivencia de los pacientes es de 10 a 12 meses. Y más o menos, pues fue nuestro paciente casi llegó al año, ¿no? Con la enfermedad remitida, pero nuevamente recayó con una leucemia mieloide. La que sigue. No se sabe que la quimioterapia logre la remisión. O sea, realmente se han dado protocolos para esta leucemia, pero ninguno llega a esa remisión. Entonces, la quimioterapia no es ideal para estos pacientes. La que sigue. Aquí un medicamento y que eso a lo mejor váyanse a investigar y que de verdad nuestra experiencia con la sacitidina a mí me gustó muchísimo porque le dimos un ciclo y respondió, o sea, se le quitó toda la enfermedad. ¿Qué es la sacitidina? Pues este es un agente hipoventilante del ADN, se ha utilizado en estas leucemias porque estabiliza la enfermedad y también induce a la remisión completa. Entonces este pacientito, pues con pura sacitivina nos sirvió para terapia puente para este paciente. Aunque es poco probable que la gente se emplee como una opción curativa. No nos ayuda a curar, pero de verdad nos ayuda en el periodo ventana antes de hacer nuestro trasplante. Y de verdad sí nos sirvió, incluso aunque es que yo creo que esta enfermedad hay que ser muy rápidos en el trasplante, porque en menos de mes y medio otra vez recayó y dimos otro ciclo y respondió, pero pues es una enfermedad rápida, agresiva y que debe ser el trasplante lo más rápido. La que sigue, pues ya les dije, el trasplante pues es el diagnóstico, la mayoría sucumbe a la enfermedad, si no se trata de 10 a 15 meses, pues la muerte. La que sigue, por favor. El seguimiento post-trasplante. Pues bueno, aquí hay criterios, no hay criterios, depende de las guías y la experiencia, pero nos sugieren seguir esos genes, ¿no? Hacer paneles seguidos para el seguimiento de estos, pero la verdad sí tienen
un mal pronóstico. Si hay recaída, un segundo trasplante, pues solo responden el 33%. Entonces, la verdad sí es una enfermedad de mal pronóstico. La que sigue. Y pues eso sería todo. Creo que ya nos llevamos la hora. No sé si quieran saber algo más o alguna duda antes de que sigamos a la siguiente sesión. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. De hecho, ya está la siguiente ponente, pero bueno, vamos a dar unos minutitos, si nos permite, para ver si tienen alguna pregunta con toda la confianza del mundo. Fíjese, doctora, bueno, no sé, en lo particular, no sé si su paciente tenía estas manchas café con leche asociado a la neurofibromatosis tipo 1. Le comento esto porque en algún momento a nosotros nos tocó un pacientito justamente y pues lo típico, ¿no? Es alzarle las manitos para ver esas manchitas café con leche y pues ahí estaban Eh, presentes. Muy bien. Bueno, más que las manchas de café con leche se asocian a la enfermedad de neurofibromatosis. O sea, los niños con neurofibromatosis son los que van a presentar la leucemia mielomonocítica juvenil. O sea, está asociado al gen NF1, que es el de la neurofibromatosis. Entonces, ahí el seguimiento del paciente, o sea, alguien que tenga un pacientito con esa enfermedad, lo debe referir a hemato para que nosotros le llevemos este seguimiento. Ujú. Perdón. Fíjese que otra cosa que también quería preguntar es, actualmente por ejemplo, cuando vemos esta parte de las neoplasias, pues hemos visto cómo ha evolucionado la forma o los criterios de diagnóstico y pronóstico para el caso de las neoplasias mieloides agudas, para el caso de los síndromes mielodisplásicos, pero para esta realmente hubieron cambios, por ejemplo, por parte, no sé, me parece que por parte de la Europa Leuquimia Net o por parte de la OMS o por parte de la ICC, ¿hubo algún cambio realmente que valiera la pena con respecto a lo que ya teníamos? Pues realmente es que las envuelve en esa parte, pero es que es una enfermedad rarísima, no hay criterios. De hecho, si tienen la curiosidad de buscar esta enfermedad, todo son experiencias, ¿no? Este hospital, tuvimos 5 casos, hicimos esto, ¿no? En este hospital, y pues no hay guías ni siquiera para decir, hay una remisión completa de la enfermedad, con qué criterios hago esto, o sea, incluso para el trasplante, o sea, cada quien habla de su experiencia, pero no hay como guías que digan, así se trasplanta la leucemia mielomonocítica juvenil, o sea, no. Incluso la acitidina se usa en adultos y hay bien, o sea, no hay realmente casos reportados y, por ejemplo, nosotros pues ya tenemos la experiencia de haberlo usado 2 veces como terapia puente, ¿no? Entonces, está interesante porque no está reportado en niños. De acuerdo. Tenemos otras preguntas. El doctor José L. Molina dice, doctora, buenas noches. Relación con enfermedades reumatológicas con este tipo de leucemias. Realmente ninguna. No hay asociación. Lo que nosotros tenemos que tener presente pues son los síndromes como NUNA, o neurofibromatosis, pero de Observar ahí en también fuera, poiquilocitos, algunas formas irregulares, ¿sí? Los codocitos, hipocromía, que ya va a ser bastante evidente Ahí se dependiendo le de qué tan encendió su audio, ya por tenga favor, lo pueden apagar. una severa célula talasemia. Otro mm, punto importante es que podemos Ah, observar punteado basófilo. Al bien, revisar el extendido también es importante observar, aparte de los codocitos, los poiquilos. de acuerdo. sí, no se asocia a enfermedades reumatológicas, solo debemos tenerlo presente en pacientes con síndrome de Nuna o neurofibromatosis. Ahí nos llevan la interconsulta, ¿no? O sea, para que nosotros llevemos ese seguimiento de esos genes que pueden estar alterados y que en algún momento pueden, pues, virar hacia esta leucemia, lo pueden presentar. Ujú. Y además hacer notar que estos son pacientes pediátricos que no sobrepasan la edad de 12 años, ¿no? Entonces es pues un poco raro también ver un tipo de problema reumatológico en este tipo de pacientes. Quizás hablaríamos, por ejemplo, en pacientes adultos que sí está asociado, por ejemplo, a una leucemia de linfocitos grandes granulares u otra cosa, pero no en este tipo de neoplasia. Otra pregunta, doctora, dice, ¿cuál es la causa del incremento de la hemoglobina fetal en esta leucemia? Pues, bueno, para hablar de hemoglobina fetal, acuérdense que casi siempre esta no es normal. eh,
Y es una forma en que el cuerpo compensa, ¿no? La hemoglobina. O sea, si se acuerdan un poquito de la fisiopatología que les hablaba de esas clonas, ¿no? Que hay una alteración clonar desde arriba. Entonces, hay una alteración que, esto es muy interesante incluso cuando uno ve trasplante, ¿no? Cuando usa medicamentos como el trombopac, ¿no? Que no solo estimula el sitio de la unión de la trombopoyetina, sino también estimula la serie eritroide. Entonces, es esa parte, ¿no? Quisiera como decirla, ¿no? O sea, se altera esa hemoglobina F porque esta enfermedad es clonal, viene desde arriba, ¿no? Entonces, nos complementa esa parte, ¿no? Porque hay es que está bien compleja esta enfermedad, ¿no? Porque es un mielodisplásico, un mieloproliferativo, como que hay blastos, que hay todo, o sea, pero es porque desde arriba algo está pasando, de que se están haciendo blastos, unos se están deteniendo, otros se están madurando, pero acuérdense, la línea pues va mieloide, linfoide, la mieloide pues al eritrocito, plaquetas, entonces por eso se altera todo, ¿no? Y la hemoglobina fetal pues se altera por esa parte, porque viene desde esa clona. Eso es como lo interesante de esta enfermedad, ¿no? Sí, fíjese que también nosotros cuando nos preguntan, cuando nos hacen esa pregunta, realmente no tenemos una respuesta como tal. Lo único que sabemos es que pues hay una mutación que lleva a una depresión en la línea roja, porque a final de cuentas la línea roja también está afectada, la línea plaquetaria está afectada y la línea granulocítica monocítica está afectada. Entonces probablemente por eso se dé el aumento, al estar afectada la línea roja, por eso se aumenta la hemoglobina fetal. Pero aquí llama la atención porque su contraparte, la leucemia mielomonocítica crónica, que es la de adultos, no presenta aumento de la hemoglobina fetal. Entonces, pues ahí estamos como que un poco de controversia. Son de las cosas que no encontramos una explicación, ¿no? Es lo que hasta ya me contestó, ¿no? O sea, porque es esa parte que es las dos combinadas, o sea, es un mielo proliferativo, pero también un mielo displásico. Hay detención en la maduración, pero ya cuando hablamos de la crónica es crónico, ¿no? Es hasta abajo, ¿no? No, o sea, aquí viene desde arriba de la clona, ¿no? O sea, está, de verdad que son dos enfermedades que sí te ayuda incluso a cuestionar si sabemos bien, Mato, ¿no? ¿Y Y de dónde? ¿Dónde viene la lesión? ¿Si de arriba o de abajo, no? fíjese, no sé si a usted le pasó ahora viendo la médula ósea de este paciente, y le comento Ujú. porque en algún momento nosotros tuvimos un paciente con una leucemia mielomonocítica juvenil que le habían hecho varios aspirados de médula ósea en varios hospitales muy buenos del país, pero lamentablemente se fueron enfocando al aspirado de médula ósea, entonces jamás revisaron la sangre periférica, no tenían diagnóstico. Entonces, cuando nos llega a nosotros, pues obviamente revisamos la sangre periférica y vemos los criterios que son un aumento de neutrófilos y granulocitos con las otras líneas disminuidas y ciertos cambios displásicos que pueden o no estar, ¿no? Morfológicamente pueden o no estar. Y pues sí, fue el niño que tenía estas manchas café con leche y se diagnosticó como una leucemia mielomonocítica juvenil. El detalle aquí fue que eh, el no hacer uso de la sangre periférica en este tipo de neoplasias que involucran a los monocitos puede traer un error si solamente se revisa la médula ósea, porque los monocitos parecen ser que no infiltran tanto la médula ósea. No sé en el caso de usted cómo vio esa médula ósea, si con un aumento de monocitos o había menos que lo que tenían la sangre. Mm, Pues estaba llena de toda, o sea, había monocitos, promocitos, o sea, estaba hermosa porque toda la serie mieloide estaba de arriba hacia abajo. Y había blastos, o sea, había de todo. Entonces, mm, como les decía al inicio, o sea, empecemos con lo básico, una BH bien interpretada, donde ves monocitosis, ¿no? Un frotis donde ves toda la serie, ¿no? Y tú, ¿por qué hay tantos mielocitos, metamielocitos, monocitos, promonos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ese frotis, estaba muy hermoso. Luego vamos a la médula y ahí encontramos más blastos, pero eran menos del 20. Entonces, eh, como dices, uno es un diagnóstico fácil. A usted le tocó la clínica, no sé, ¿le encontraron algún gen o Fíjese, no? fíjese que nosotros nada más llegamos hasta el inmunofenotipo y se derivó el paciente justamente al hospital de Teletón Querétaro y allá pues obviamente continuaron. No sabemos, por supuesto, el paciente falleció, no llegó al trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Ok, sí es que es una enfermedad agresiva, muy mal pronóstico aún con trasplante. Em, Ahora, otra cosa, doctora, que le quería preguntar. En el caso de la leucemia mielomonocítica juvenil, este, me parece que en la biometría hemática que colocaban, Ujú. mencionaban que había muchísimos linfocitos, pero también en la fotografía que usted colocaba había muchos eritroblastos. Me parece que esos linfocitos no corresponden a la parte de linfocitos reales, sino más bien eran eritroblastos, ¿no? Que se estaban sumando a Ujú. esa parte de linfocitos. Y eso, para las personas que nos están viendo, tengan mucho cuidado. Esa es precisamente, esa es la tarea del morfólogo, ¿no? Dar una biometría así. Pues bueno, ahí veíamos muchos monocitos, por supuesto, reúne el criterio de más de 1000 monocitos, las citopenias que tenía el paciente y por supuesto la leucocitosis neutrofílica monocítica. Pero había muchos linfocitos y en realidad no eran linfocitos, eran eritroblastos, que incluso algunos me parecen con características más o menos displásicas, y que por eso justamente el morfólogo tiene, o la persona que está en el laboratorio, tiene que informarlo. Eh, yo les he dicho a las personas que están en el laboratorio, no se vuelvan técnicos. Si ya saben morfología, entonces ya diríjanse a las guías que están libres para todos, para que comprendan pues toda la parte que se requiere para llevarlo a un segundo nivel al paciente, derivarlo de manera inmediata, pero con todos los estudios que el hematólogo tiene que recibir, porque a veces incluso se los refieren y sin ni siquiera un estudio de imagen, ¿no? O sea, llega el paciente sin un estudio de imagen, como si el estudio de imagen fuera, digamos, estuviéramos años luz para poder sugerirlo, incluso hacerlo, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos la expertise. Doctor, ¿algo más que quisiera agregar con toda la confianza del mundo? Mm, Pues es importante, ¿no? Actualmente yo estoy como enamorada de ahorita donde estoy en la priva porque mis químicos pues trabajamos en equipo, ¿no? O sea, de repente pues mando una biometría y me dicen, doctora, está raro esto, ¿no? Y ya les digo, ah, son pronormoblastos, así repórtalo, ¿no? O neutrófilos hipersegmentados, o sea, y me encanta porque hacemos ese equipo, ¿no? De que, a ver, vamos a interpretar bien esas biometrías, a ver, yo les ayudo de mi experiencia, porque muchos de ellos son técnicos, pero aún así, o sea, esa curiosidad de aprender y ser un equipo, la verdad que yo digo, como hematóloga, yo amo a los químicos porque son, o sea, somos conjunto, ¿no? Para hacer un diagnóstico bien. Entonces, solo eso, ¿no? Ya no se le escucha eso. Ah, perdón. Bueno, pues entonces, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos de verdad su valiosa presencia, el conocimiento que usted tiene en esta parte práctica. Ojalá que no sea la última vez que la volvamos a ver. Está totalmente invitada a la casa. Vamos a planear, por supuesto, algo más, digamos, para las personas que se quieran unir con la experiencia que usted tiene. Me parece que puede ser por ahí motivo de un curso, un diplomado, que ya vamos a planear bien. Y bueno, nosotros encantados de tenerla en casa. Tiene aquí su espacio, cualquier cosa que necesite, con toda la confianza del mundo. Señores, no se vayan porque todavía tenemos una ponencia más. Doctora, igual está totalmente invitada. Una de sus colegas va ahora a participar. Y bueno, primero que nada, pues presentarla, ¿no? Doctora, bendiciones y muchísimas gracias. Gracias igualmente y un gusto si me vuelven a invitar. Gracias. Sí, doctora. Hasta pronto. Bien, pues vamos a continuar estas conferencias. Tenemos 11 minutos ya de retraso. Entonces, ahora vamos a hablar un tema más o menos, más bien un tema inmunológico, ¿no? No realmente, no totalmente hematológico. Vamos a ver qué podemos sacar de esta parte de la hematología. Ella es la doctora Elma Isela Fuentes Lara. Ella también es médico, tiene una licenciatura en medicina, es médico pediatra. Tiene un primer posgrado en pediatría, tiene un segundo posgrado en alergia, perdón, e inmunología clínica, tiene un tercer posgrado en alta especialidad en inmunodeficiencia y bueno, tiene como datos adicionales, es miembro de varias instituciones que tienen que ver con la parte inmunológica y la parte de alergia, ¿no? Me parece que es una persona que no solamente tiene esta parte profesional, digamos, de la parte estudiantil, sino también tiene la experiencia de haber tratado una gran cantidad de pacientes. Y el día de hoy nos va a deleitar con un tema que se llama ataxia telangiectasia, que seguramente nosotros en la parte de la especialidad pues solamente tocamos como la mutación en ATM y eso es todo, ¿no? Pero ahora vamos a ver realmente cuáles son los criterios clínicos y si algo del laboratorio pudiéramos hacer, pues con toda la confianza del mundo. Doctora, pues bienvenida, muchísimas gracias. Le voy a pasar
digamos, el mando para que usted pueda proyectar y es todo su auditorio. ¿De acuerdo? Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Qué amables y muchas gracias también por la invitación a participar y a todos los que se quedan el día de hoy, pues lo trataré de hacer lo más breve posible para que todos ganemos, para que sea un gane-gane. Bueno, eh, soy la doctora Elma Fuentes, soy pediatra, soy alergóloga, soy inmunóloga y tengo una alta especialidad en errores innatos de la inmunidad. Y bueno, la verdad es que hoy quise compartir con ustedes un tema que a mí se me hace muy clínico. Es una de las enfermedades que yo veo o que intentamos diagnosticar porque estas enfermedades se encuentran subdiagnosticadas en todo el mundo. Entonces, para mí es muy grato que me inviten a dar este tipo de pláticas para poder hacerles ver a ustedes que hay mucho más allá de las enfermedades raras. Por esta plática, quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, sabemos, y ustedes más que nada, que el sistema inmunológico va a atacar a los organismos y a las sustancias que invaden el cuerpo y provocan enfermedades. El objetivo del sistema inmunológico básicamente es producir o tener una tolerancia, es decir, tener una adecuada homeostasis. El sistema inmune no solamente es, no solamente es combatir infecciones, sino que también son muchas células y muchas proteínas que van a dar como resultado, pues, que no nos den enfermedades autoinmunes, que no nos dé la inflamación o que también no nos den enfermedades alérgicas, que todo esto es como consecuencia de una pérdida de la tolerancia. Y bueno, dentro de estas enfermedades que quiero compartirles el día de hoy, existen las inmunodeficiencias primarias. Actualmente se conocen como errores innatos de la inmunidad. Se decidió cambiar el nombre porque no solo tenían infecciones de repetición, sino que también estas enfermedades tenían otras características, como por ejemplo la autoinmunidad, el cáncer y la presencia de alergias. Miren, fíjense que existen más de 480 enfermedades congénitas relacionadas con estas enfermedades. De ahí la importancia que pues los estemos diagnosticando. Sin embargo, se encuentran subdiagnosticadas en todo el mundo y aunque son muy raras, su incidencia y prevalencia es variable en diferentes poblaciones. Obviamente, en países que tengan más asociación de consanguinidad o endogamia, estas enfermedades se van a ver incrementadas. Y hoy voy a compartir con ustedes algo que es muy clínico, que es la ataxia telangiectasia. En el mismo año que se crearon los relojes eléctricos, pues en un artículo que salió en la revista Pediatrics, unos autores que fue Elena Boder y Robert Sedgwick describieron un síndrome familiar de ataxia cerebelosa progresiva con la presencia de telangiectasia ocular y también lo que observaron es que estos pacientes tenían infecciones pulmonares frecuentes, específicamente neumonías. Y bueno, fueron los primeros reportes de ataxia telangiectasia que se encontraron en todo el mundo o en una primera publicación. Se estima que existe alrededor de 1 a 9 por cada 100,000 recién nacidos vivos o que tienen la enfermedad de ataxia telangiectasia, pero existen incidencias más altas en zonas consanguíneas de 1 a 40,000 y bajitas, por ejemplo, de 1 hasta 300,000, pero no es infrecuente porque de hecho en el lugar donde yo estoy ya hemos detectado 2 enfermedades con 2 ataxias telangiectasias. Pero, ¿qué es la ataxia telangiectasia? Pues esta es una enfermedad que se asocia a un error innato de la inmunidad, específicamente a una inmunodeficiencia combinada grave. Es decir, un problema en el sistema inmunológico de los pacientes que lo hace susceptible a manifestar lo que ya comentamos: infecciones, autoinmunidad, cáncer, inflamación y alergias que no pueden ser controladas. Entonces,
se caracteriza porque aparte de toda esta inmunodeficiencia, los pacientes presentan una ataxia cerebelosa progresiva y se va a caracterizar por signos neurológicos, la presencia de telangiectasias y una mayor susceptibilidad a infecciones con un riesgo incrementado de cáncer. Y bueno, esta es una enfermedad autosómica recesiva que va a resultar de la mutación en un cromosoma 11 y como ya lo dijeron ahorita, en el gen ATM. Esto quiere decir que el riesgo de que si la madre es portadora y el padre es portador, el riesgo de tener un hijo enfermo es alrededor del 25% por cada embarazo. Además que en el gen ATM, ustedes deben de recordar que el gen ATM es crucial o juega un papel muy importante en la reparación de las roturas de doble cadena del ADN. Entonces, si el ATM no existe, estas cadenas de ADN no se van a reparar. ¿Cuándo es que estas cadenas de ADN se rompen? Por ejemplo, con la radiación, con la exposición solar, diariamente, casi siempre por el hecho de existir, se rompen cadenas de ADN, pero siempre existen enzimas que se van a encargar de la reparación. Y bueno, en el ATM actualmente existen alrededor de 500 variantes que se encuentran asociadas a esta enfermedad. Este es el gen y este es donde se encuentra localizada. Y bueno, lo que ya les comentaba, el ATM va a ser importante para la reparación adecuada del ADN. ¿Y cómo logra esto? Porque disminuye el ciclo celular, lo para, y entonces evita que las células crezcan de forma descontrolada. Baja, o sea, también y es importante para los... ¿Perdón? Xiaomi, ¿perdón? Pueden silenciar su micrófono, gracias. Son importantes para los procesos como la apoptosis, para la reparación del ADN y por supuesto también para la remodelación del cromatina. Y bueno, el ATM actúa como un sensor de daño del ADN. Es decir, una vez que, por ejemplo, nosotros nos exponemos a la radiación ultravioleta, entonces, ¿qué pasa? Que se rompe el ADN y entonces el ATM, a través de varios mecanismos, va a iniciar un proceso de fosforilación de varias proteínas que van a estar involucradas en esta reparación y entonces empieza a actuar en un punto específico del ciclo celular y empieza a ocurrir una transcripción. Además que la ATM, bueno, aquí están varios procesos que no nos centraremos básicamente en eso, pero yo quiero que nos centremos más en la clínica, pero implica ciertos mecanismos de reparación como la recombinación meiótica, el ensamblaje de ciertos receptores de inmunoglobulinas, también, no sé, no sé si yo tengo que admitir, sí, yo tengo que admitir es que me están apareciendo aquí, como mensajes y yo no le daba admitir, pero ya de admitir a varias personas. Y bueno, estos procesos sobre todo están relacionados con perspectivas muy importantes, por ejemplo, el proceso de angiogénesis, el proceso de fagocitosis. También tenemos que existe otro tipo de ATM, perdón, que tiene funciones a nivel citoplasmático. Que son que la función, la verdad es que la del citoplasma no está muy bien definida, pero se cree que básicamente también puede actuar aquí y detectar daño. Básicamente la presencia de ATM en el citoplasma varía más o menos entre el 10 al 20% y eso va a depender del el tipo de células que se encuentren en el organismo. Y bueno, una de las características de estas células de los pacientes con ataxia telangiectasias es que se relacionan con vías que responden al daño oxidativo de ADN y están siempre activas debido a un estrés oxidativo continuo y que por supuesto que no hay nada que los detenga.
Estos pacientes, por ejemplo, el ATM está involucrada en el metabolismo de la insulina, como vemos en esta imagen, en la angiogénesis, en la homeostasis mitocondrial. También está relacionada con la fagocitosis y también con fusiones a nivel del núcleo y a nivel de ciertos factores de transcripción nuclear. En esta imagen yo les muestro los telómeros. Por ejemplo, en un paciente sano, como ustedes ven aquí, los telómeros se encuentran de gran tamaño. Recordemos que los telómeros son estructuras muy importantes que protegen, a ver, voy a admitir a alguien más, que protegen nuestra información genética durante la división celular. De hecho, a mayor edad, pues nuestros telómeros se van a encontrar más cortitos. Entonces, esto también se ha visto en los pacientes con ataxia telangiectasia. ¿Y cuál es lo que quiero que noten ustedes? Por ejemplo, estos pacientes, la edad de presentación es a partir de los 2 años. Entonces, la detección de un telómero tan pequeño como si fuera un adulto, pues lo que nos hace o lo que básicamente lo que se asocia, pues es una pérdida o en un daño importante a las estructuras del ADN, porque no existe nada que lo proteja, no existe nada que lo repare. La clínica de estos pacientes es bastante interesante porque fíjense ustedes que a los 2 años de edad, hagan de cuenta, todo el crecimiento de estos pacientes es normal hasta los 2 años. Y a los 2 años, ya que aprendieron a caminar, estos pacientes empiezan con movimientos que son anómalos, empiezan con problemas de equilibrio, empiezan a tener caídas muy frecuentes y entonces empieza a haber un retroceso en lo que ya previamente se había ganado. Alrededor de los 4 años, cuando ya el paciente a lo mejor, bueno, los niños que ya hablaban bien, empieza a haber un lenguaje confuso, es decir, empieza a haber disartria. Hay movimientos anormales de los ojos a los que se llama apraxia oculomotora y más o menos entre los 9 a los 10 años aparece una mala coordinación, por lo que a la edad de unos 12 a 13 años estos pacientes ya necesitan utilizar silla de ruedas. Este es un video que yo les quiero mostrar de un paciente que presenta síndrome de ataxia telangiectasia. Y ustedes van a notar en este video cuál es la marcha del paciente, o sea, cómo se presenta el paciente caminando. Aquí se encuentra jugando el paciente y vean ustedes cómo está corriendo, pero cómo necesita apoyarse para correr porque empieza a caminar de lado. Entonces vemos cómo hay como que sentimos, bueno, más bien el paciente tiene una marcha atáxica y tiene sensación de perder el equilibrio. Este paciente tiene alrededor de unos 4 a 5 años y necesita pues el apoyo. Miren aquí en esta otra imagen, cómo el paciente de nuevo tiene esta alteración en la marcha. Y todo esto puede ocurrir durante la primera década de vida. Entonces, en la segunda década de vida, que era lo que ya les comentaba, y la importancia de que hagamos un diagnóstico, es que estos pacientes pues ya empiezan a tener problemas para leer, estos pacientes empiezan a tener problemas de disartria y babeo, y también estos pacientes empiezan a requerir silla de ruedas, ¿no? Que básicamente lo que hace pues es disminuir la calidad de vida de estos pacientes. En la mayoría de los casos, la inteligencia de estos pacientes no se ve alterada, es normal y aproximadamente un 30% de estos pacientes pueden presentar alguna dificultad para el aprendizaje. Y algo muy característico y por lo que yo digo que esta enfermedad es muy clínica, es la presencia de telangiectasias que se encuentran a nivel cutáneo o de mucosas, que más o menos las telangiectasias van a aparecer entre los 3 a los 6 años de vida y son estas pequeñas ramificaciones, empiezan a ver como las venitas de los ojos, que también pueden aparecer en zonas fotoexpuestas, por ejemplo, pueden aparecer a nivel del pabellón auricular, ahí también se observan, o también en el área del cuello.
Entonces aquí tenemos que el paciente va conjugando ciertos síntomas. Tenemos las marchas, la presencia de ataxia telangiectasia y los movimientos que se encuentran anormales. Por ejemplo, los pacientes empiezan a tener corea, atetosis o incluso distonías. Y algo que también puede aparecer es que hay pérdida de los reflejos, que casi siempre lo que refleja es una neuropatía progresiva, sensorial y motora. Y bueno, algo que ustedes deben saber y que yo lo pongo en esta imagen que me gusta mucho, hay un inicio temprano de la enfermedad, que no hay una degeneración, que parece que hay algo estático, o sea que los pacientes se mantienen estáticos, pero después, alrededor de los 7, 8 años, pues empieza a haber una disminución y es ahí donde empiezan a aparecer los primeros síntomas que ya habíamos comentado. Y por último, en la fase de meseta, que es esta que tenemos aquí, es donde ya empiezan a ver estas alteraciones neurológicas. Y como ven ustedes en esta imagen, la mayoría de los pacientes no logra sobrellevar los 25 años. Más o menos, este es uno de los pacientes que se reportaron a 25, pero la mayoría fallece antes de los 15 años de vida y generalmente es a causa de una infección, por ejemplo, una neumonía. ¿Qué se observa en la resonancia? Porque yo les dije, es una enfermedad que se caracteriza por ataxia y también se caracteriza por una ataxia y también se caracteriza por la presencia de telangiectasias. Y entonces lo que ustedes van a ver en esta imagen que tenemos aquí es la degeneración o la atrofia del vérmix o también de los hemisferios cerebelosos, que sobre todo va a afectar las células de Purkinje. Entonces, estos pacientes, una característica es la atrofia, la atrofia. ¿Y qué estudio está indicado para estos pacientes? La resonancia magnética. ¿Por qué creen ustedes que no podemos utilizar radiografía? ¿O por qué no le podemos pedir una tomografía, por ejemplo? ¿Alguien que quiera decir? Puede ocasionar un cáncer por la falta de la TM. Exactamente, muchas gracias. Se puede ocasionar, pues como no, acuérdense ustedes que este proceso donde no hay una reparación del ADN y yo lo expongo a algo que le va a dañar, esto lo hace más susceptible a desarrollar lo que ya dijeron, que es la presencia de cáncer. Muchas gracias. Y estas son las telangiectasias oculares. Estas son, las pueden encontrar en este artículo que ya está muy viejito, pero pues las telangiectasias no pasan de moda. Estas se encuentran en lo que ya les había dicho, en los ojos, pero también en zonas fotoexpuestas. La ausencia de telangiectasias también no va a excluir el diagnóstico. Por ejemplo, estos pacientes se ha observado que también si presenta todas las otras características que ya les mencioné y aparte la variante genética, perdón, si la mutación en el gen de ATM, pues hacemos el diagnóstico. También incluso se ha observado en pacientes adultos la enfermedad de ataxia telangiectasia, pero quizás el grado de, o sea, la variante en el gen, la variante patogénica, no es tan importante para dar signos de forma temprana. Ahora, ustedes le ven estas importantes telangiectasias, pero algo es que ustedes tienen que ver es que no afecta la agudeza visual en estos pacientes. Sí, por ejemplo, pueden tener movimientos anormales, pueden desarrollar estrabismo, pueden desarrollar nistagmus y también esta es la apraxia oculomotora. Miren, aquí les puse también, un videito para que ustedes vean cómo es la apraxia oculomotora que presentan estos pacientes. Y entonces, algo muy importante es que miren ustedes, el paciente gira y en estos pacientes ellos no pueden, si yo les digo, mira a la derecha, pero no muevas tu cabeza,
Los pacientes no pueden hacerlo. Los pacientes tienen que girar la cabeza para observar si lo están llevando. No es como, por ejemplo, no pueden mirar de reojo, por así decirlo. Tienen que girar toda su cabeza, porque hay una alteración junto con en el reflejo vestíbulo ocular. Entonces es también algo muy característico de estos pacientes. Este es un estudio en donde se observaron pacientes con ataxia telangiectasia que presentaron manifestaciones oculares y como ustedes pueden ver, el 38%, perdón, presentó el estrabismo, pero también presentaron alteraciones como nistagmus, telangiectasias, ciertas alteraciones en el movimiento como un retraso. Pero, pues bueno, alrededor de la agudeza visual, esa no se vio afectada. Ahora, aproximadamente 2/3 de las personas que tienen ataxia telangiectasia, y ahí viene la parte que nos interesa, tienen anomalías del sistema inmunológico. Y digo nos interesa porque a los médicos como a los químicos, pues es a donde nosotros vamos a pedir los laboratorios, como los clínicos, vamos a solicitarlos y vamos a decir qué es lo que esperamos encontrar en un laboratorio. Lo primero es que casi siempre puede haber una disminución de una o más inmunoglobulinas. Recordemos que las inmunoglobulinas son células de defensa de nuestro cuerpo. Tenemos 5, IgA, IgG, IgE, IgM e IgD, pero la IgD casi no la utilizamos. Las primeras que utilizamos son estas 4. Entonces, casi siempre puede encontrarse disminuida la IgA o también la IgM. ¿Por qué? Porque dijimos que es una inmunodeficiencia combinada grave. Entonces, hay una disminución de los linfocitos B y también puede haber una disminución de los linfocitos T. Entonces, va a haber linfopenia de células T. Un porcentaje pequeño también puede presentar niveles elevados de IgM. De hecho, durante los primeros casos que se reportaron con ataxia telangiectasia, se confundieron con hiper-IgM porque tenían la IgM muy elevada y las otras inmunoglobulinas se encontraban normales. Y como ya lo mencionamos, al ser un error innato de la inmunidad, estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer, por eso debe de ser un seguimiento constante con el oncólogo o el hematólogo, enfermedades inflamatorias, autoinmunes y crónicas. Y por ejemplo, aquí yo les puse cuáles son estas enfermedades autoinmunes o crónicas que pueden desarrollar. Pueden desarrollar trombocitopenia inmune o púrpura trombocitopénica, varias formas de artritis, vitiligo o incluso puede aparecer también la presencia de granulomas, que puede ser por una alteración en la inflamación. Ahora, yo les mencionaba, estos pacientes tienen manifestaciones pulmonares. De hecho, 25% de los pacientes tienen manifestaciones pulmonares. De hecho, en los 3 casos que yo he diagnosticado, los 3 tuvieron múltiples neumonías antes de llegar al diagnóstico. Y ahorita les voy a decir cómo se sospechó del diagnóstico. Estos pacientes presentan tos persistente, congestión en el pecho, sibilancias. Incluso hay datos cuando ustedes se hacen la espirometría, en donde se puede observar enfermedad pulmonar restrictiva, que es común en ataxia telangiectasia y se va a caracterizar por una capacidad vital forzada más baja de lo normal. Las personas también con ataxia telangiectasia, perdónenme, con ataxia telangiectasia pues tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Tienen una incidencia más aumentada que la población normal, hasta 25% de riesgo de por vida con todos los cánceres que se les ocurran, pero los cánceres que más se relacionan van a ser los linfomas y las leucemias. También los adultos son más susceptibles a tumores linfoides y tumores sólidos como mama, hígado, estómago y esófago, son los que más caracterizan. El diagnóstico
bueno, de cáncer, aquí les puse cuál es la predisposición de cáncer que pueden tener estos pacientes y cuáles son las formas que se recomiendan de forma anual solicitar. Por ejemplo, a nivel hematológico, pues una biometría hemática, un perfil metabolómico y una DHL. De dermatología, pues un examen anual de la piel, porque casi siempre estos pacientes desarrollan cáncer de piel, por lo que siempre también deben de utilizar fotoprotección solar, pruebas de función pulmonar por lo menos cada 6 meses o un año, examen anual de diabetes, porque ya vimos que el gen ATM está relacionado con estos procesos de la glucosa, y ortopedia para evaluar de forma anual la presencia de escoliosis. Y algo que no se les debe pasar nunca jamás en la vida es que estos pacientes tienen una mayor sensibilidad a la radiación. Entonces, las personas que tienen ataxia telangiectasia no deben de ser expuestos ni a rayos X ni a rayos gamma. No hay, no hay que hacerlo, no es una opción. Si necesitamos una radiografía, podemos apoyarnos de algún ultrasonido, alguna resonancia magnética, pero nunca está prohibido radiografías o tomografías. Se ha observado en ciertos estudios que no existe una mayor incidencia de cáncer y los pacientes pueden afrontar el sol sin necesidad de utilizar protector solar, pero la verdad es que se recomienda porque no existe no está clara la evidencia si se utilizar o no, pero al ver un daño de ADN, obviamente si hay una radiación solar, pues hay mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel. De por sí a todas las personas se recomienda utilizar fotoprotección solar, con mucha mayor razón a estos pacientes con ataxia telangiectasia. Estos pacientes empiezan a tener problemas en la alimentación y en la deglución, empieza a haber disfagia y también, pues al ver estos compromisos en la deglución y en la nutrición, pues estos pacientes tienen un mayor riesgo de tener alteraciones nutricionales, porque el proceso de comer se vuelve más lento y más difícil. Hay asfixia o tos al comer, porque acuérdense que no se controla adecuadamente el proceso de la deglución. Hay poco aumento de peso, pues porque los pacientes tardan mucho en comer o no comen lo suficiente. Hay un babeo excesivo. Los periodos de comida pueden durar muchísimo. Hay problemas en la masticación y todo esto va a conllevar a un aumento de las infecciones virales. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues una de las cosas que vamos a observar es los niveles séricos de alfa-fetoproteína, que se van a encontrar por encima de 10 nanogramos sobre mililitros. La prueba de radiosensibilidad y la demostración de una mutación en el gen también son importantes para contribuir al diagnóstico. Ahora, debe de sospecharse un diagnóstico de ataxia telangiectasia cuando un niño presenta ataxia cerebelosa, lo que ya observamos, y telangiectasias oculares. Aquí sí, casi siempre es 100% seguro. ¿Cuándo es probable el diagnóstico? Un paciente que presente ataxia cerebelosa progresiva y 3 de los 4 de los siguientes hallazgos: telangiectasia ocular o facial, que la inmunoglobulina A se encuentre por debajo del rango de su edad, que la alfa-fetoproteína se encuentre por encima de 10 o alrededor de más de 2 desviaciones estándar, o que haya un aumento en la rotura cromosómica inducida por radiación de células cultivadas. Pero eso ya son estudios un poco más complejos y casi siempre tenemos los primeros 3 o incluso la variante patogénica que se puede detectar a través de un panel INVITE. Es posible el diagnóstico en un paciente masculino o femenino que presente ataxia cerebelosa y que presente al menos uno de los cuadros anteriores que ya mencionamos anteriormente. También otros datos de apoyo pues son la resonancia magnética, que como ya vimos pues muestra una importante atrofia cerebelosa, y esta atrofia cerebelosa pues desgraciadamente es progresiva y no hay nada que detenga la enfermedad. Entonces el pronóstico en estos pacientes pues suele ser únicamente para
para soporte, es decir, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Se puede decir que podemos hablar de un tratamiento paliativo. Entonces, siempre hay que discutir el diagnóstico con los padres. Yo creo que esta es la parte más difícil de todo esto. Siempre debemos de dejar claro a los pacientes que es una enfermedad progresiva, que no hay cura y que los riesgos de cáncer y radiosensibilidad deben discutirse pues siempre. Estas son algunas de las asociaciones que actualmente se quedan. Y yo sé que si yo les digo, bueno, ¿y para qué la tratamos si la enfermedad no tiene cura? Entonces, pues, ¿para qué no? O sea, ¿en qué debe basarse el tratamiento? Pues yo les diría que en la prevención y el tratamiento de infecciones, uno de mis pacientes que está en Tabasco, que tiene ataxia telangiectasia, lleva 7 neumonías, ya ahorita ya no se ha enfermado porque ya tiene antibióticos y ya se dio un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Pero pues lo que hace esto es que si tienen más infecciones nuestros pacientes, tienen un mayor riesgo de morbilidad y también de mortalidad. Y lo que ya les había comentado, mejorar la calidad de vida del paciente. No todos los errores innatos de la inmunidad, pues los pacientes tienen mal pronóstico. De hecho, la gran mayoría tienen un buen pronóstico. Con un buen tratamiento, los pacientes pueden vivir hasta la vida adulta, pero específicamente quise hablarles de esta enfermedad porque es una enfermedad que es muy clínica. Es muy clínica. Nosotros podemos ver al paciente y detectar las telangiectasias, podemos observar la ataxia, por supuesto, y pues las infecciones, ¿no? Que es la triada clínica de estos pacientes. El pronóstico de vida es de 25 años y esto que yo le estoy planteando es en países, pues ya saben, primermundistas. ¿Se puede hacer trasplantes en estos pacientes? Pues la verdad es que no hay como un consenso de que se haga un trasplante y que les vaya bien a los pacientes, pero sí, por ejemplo, con el trasplante se puede curar la parte de la inmunidad, pero pues no se puede curar la parte del daño progresivo a nivel del ADN. Entonces, yo les diría que mejorar la calidad de vida y pues tratar de evitar las infecciones en estos pacientes. Si estos pacientes presentan error innato de la inmunidad, hay que darles gamma globulina. Recordemos que pueden tener inmunoglobulinas bajas como la IgA o incluso la IgG. Entonces podemos dar gamma globulina de forma mensual, y esto hace que se reduzcan las infecciones y por lo tanto disminuye el riesgo de morbilidad y discapacidad importante. También es importante la vacunación contra patógenos como Haemophilus influenza, o sea, todas sus vacunas completas, siempre y cuando los niveles de linfocitos se encuentren por encima de 500 y pues esto. También existen ciertos fármacos que se han utilizado para tratar de parar la enfermedad, pero pues ninguno de forma exitosa. Pero tenemos que podemos dar amantadina, fluoxetina, buspirona, baclofeno, clonazepam, incluso algunos esteroides también pueden ser utilizados. Eh, el tratamiento de cáncer, pues depende del tipo de cáncer. Se puede utilizar, por ejemplo, radioterapia o incluso tratamientos que pueden ser citotóxicos, pero la radioterapia, pues si se requiere, hay que utilizarla. Lo ideal es que no, ¿verdad? Porque ya dijimos que a lo mejor le damos, digamos que le quitamos un tumor, pero ya le estamos agregando el riesgo de incrementar otro. Por lo tanto, todo esto debe de ser monitorizado con mucho cuidado. Entonces, casi siempre se prefieren las terapias orales. También podemos utilizar vitaminas, ciertas vitaminas o antioxidantes que pueden mejorar la función mitocondrial, porque también se ha observado que estos pacientes tienen daño a nivel de las mitocondrias. Y bueno, yo quise compartirles este caso clínico a todos ustedes. Es una paciente femenina, tiene 12 años. Ella es originaria de Monterrey.
Y bueno, aquí quédense con la edad, tiene 12 años, no hay y el motivo de interconsulta con nosotros es la sospecha de un error innato de la inmunidad. Ella ya llevaba 3 neumonías. Como antecedentes maternos, pues no hay antecedentes de consanguinidad, endogamia. Aparentemente, pues los padres son de diferentes sitios. Uno es de Monterrey y el otro es de Sinaloa. Dentro de los antecedentes paternos, los pacientes, los abuelos eran de Puerto Rico y el papá falleció a los 31 años. Tiene medios hermanos, o sea, ella no tenía hermanos como tal de mamá y papá, solamente medios hermanos. No había datos o antecedentes no patológicos de importancia y fíjense bien en esta imagen. Al año 9 meses, esta paciente fue hospitalizada por desarrollar una anemia hemolítica autoinmune y se transfundió gamma globulina. Se quedó como un solo evento y ya no hubo mayor problema. Al año 10 meses se hospitaliza porque nuevamente presenta otra recaída y se transfundieron 2 concentrados eritrocitarios. Aquí no se le pasó gamma globulina, pero sí fue tratada con esteroide por al menos 6 meses. Y fíjense ustedes, esta paciente empieza con caídas frecuentes alrededor de los 6 años de vida. También a los 6 años de vida empieza a tener la imposibilidad de hacer pinza gruesa, es decir, por ejemplo, agarrar cosas como las que yo estoy haciendo aquí. Esto ya empezó a tener dificultades, empezó a tener a que se le cayeran los objetos. A la edad de 7 años empieza con un temblor fino distal en las extremidades superiores y a los 8 años empieza con dificultad para la marcha y utiliza la silla de ruedas, que era lo que estábamos comentando en cómo se presentaban estos pacientes. Y hasta aquí, pues nadie sospechaba que se trataba de una ataxia telangiectasia. La paciente más o menos hace 2 años empezó con presencia de tos productiva, no cianosante, no rubicondizante y acudió a varios médicos y no hubo mejoría. Entonces, 3 semanas previas a que nosotros la viéramos, empezó con dificultad para respirar, chillido en el pecho, encontraron desaturación y todo esto. Y se le hace una radiografía. Esto fue en el Hospital Universitario de Monterrey. Y se le hace esta radiografía donde ustedes ven la opacidad tan importante que se observa a nivel del pulmón izquierdo. O sea, casi todo está ahí lleno de consolidación, o sea, hay un proceso infeccioso muy importante y esto no se había detectado en la paciente. Llega con nosotros y empezamos a observarla, empezamos a hacer la exploración física y observamos una paciente que se encuentra orientada en tiempo, en espacio, en persona, pero cuando empieza a querer hablar con nosotros observamos que tiene disartria. A la exploración física observamos las telangiectasias y las telangiectasias se observan en las conjuntivas de ambos ojos de la paciente. No les muestro imágenes con el fin de mantener la integridad de la paciente. Estaba con palidez de piel y tegumentos, tenía hipotonía generalizada, es decir, no podía levantar o hacer fuerza en los brazos. Estaba taquipneica con disminución de la entrada y salida del aire a nivel del pulmón izquierdo, estertores gruesos, por supuesto que era una neumonía, y la fuerza de las extremidades se encontraba disminuida. Observamos esta tomografía y resonancia en donde se observaba atrofia difusa del vermis y de los hemisferios cerebelosos, que ya luego aquí en la resonancia, como ustedes pueden ver del lado derecho, también se corroboró. Esta es su radiografía. Miren la importancia, cómo se ve el pulmón izquierdo destruido. Si ustedes comparan, porque se hizo una perfusión pulmonar, el pulmón izquierdo con el pulmón derecho, la perfusión a nivel del pulmón izquierdo estaba pues nada, o sea, no tenía nada de perfusión tisular. De hecho, posteriormente esta paciente fue intervenida y se retiró el pulmón izquierdo. Pero miren el daño tan importante, incluso se observan la presencia se me fue el nombre, de bronquiectasias en esta paciente.
Estos son algunos de los laboratorios. Solicitamos una biometría hemática y miren, tiene anemia, la disminución de la presencia de linfocitos, también del volumen corpuscular medio también se encuentra disminuido. Los linfocitos, tiene linfopenia. En la biometría hemática, casi siempre cuando hay linfopenia nos estamos refiriendo pues obviamente a linfopenia de linfos T. Entonces, muy probablemente si hacíamos las subpoblaciones en estos pacientes, si pedíamos subpoblaciones de linfocitos T, los linfos T iban a estar disminuidos. Y las plaquetas, ¿no? Que esta paciente se encontraba con trombocitosis. Normalmente los valores, pues ustedes lo manejan mejor, pero debajo de 450,000 para su edad. Estos son los valores de inmunoglobulinas. Habíamos dicho que podemos encontrar disminuidos ciertos valores, en especial la IgA, pero en esta paciente, si ustedes ven, la IgA se encontraba disminuida en 41.5 y la Ig en 373, la Ig normal y la IgM también en valores normales, pero estas dos se encontraban en disminución de sus valores. Estas son las subpoblaciones que posteriormente solicitamos y que les dije. La biometría hemática estaba con linfopenia de 533, de 1034, de 720 y obviamente aquí cuando pedimos las subpoblaciones, pues todo esto se comprueba. Tenemos una disminución de los linfocitos T cooperadores o linfos TCD4, una disminución de los linfocitos T citotóxicos o linfos TCD8 y también tenemos una disminución de los linfos B o los CD19, que ya habíamos visto pues que las inmunoglobulinas estaban bajas. Y miren ustedes, también solicitamos alfa-fetoproteína, que se encontraba con valores por encima de 10, ¿no? Que dijimos que 10 era el valor de referencia o más de 2 desviaciones estándar para su edad. Se encontraba en 417. Todo esto apoyó el diagnóstico. Entonces aquí, diagnóstico probable, pues es una paciente femenina, tiene telangiectasias oculares, tiene una inmunoglobulina por debajo del rango normal para la edad. Aquí les puse palomitas y también presenta alfa-fetoproteína incrementada por arriba de 2 desviaciones estándar para su edad. Y bueno, espero que con este caso ustedes hayan conocido un poco más de lo que son los errores innatos de la inmunidad. Creo que este es un caso clínico muy importante para reflexionar. Yo me he intentado hablar con los neurólogos porque los dos pacientes que me llegaron, esta primer paciente que fue la que diagnosticamos en Monterrey, esta paciente tenía 12 años y había tenido los procesos de autoinmunidad y ya había tenido un proceso de neumonía y luego desarrolló otro, ¿no? Esta tos crónica que venía acarreando. Y nadie observó, cuando es muy fácil a simple vista, pues observar las telangiectasias oculares. Nadie observó que tenía telangiectasias. Nadie observó que ya esta paciente había tenido alteraciones de la marcha, que ya se le habían hecho tomografías, que ya se le habían hecho resonancias y que se mostraba la ataxia cerebelosa y nadie asoció que se podría hacer uno de estos síndromes que es ataxia telangiectasia. Entonces, de ahí que ustedes también, por ejemplo, vean que hay que asociar todos los síntomas para poder hacer un diagnóstico. Los otros dos pacientes son unos pacientes que vienen de unas localidades muy alejadas de aquí de Tabasco. Y este paciente justamente también se vio por primera vez por pérdida de la marcha, por retroceso de los hitos que ya se habían adquirido, empezó con alteraciones motoras, lo mismo que presentó esta niña que yo les presenté en este caso. Cuando viene conmigo la mandan porque ya llevaba 7 neumonías y entonces a alguien se le hizo raro que se tratara de una neumonía, pero ahí ni siquiera me habían dicho, oiga doctora, tiene telangiectasias, oiga doctora, tiene ataxia. Yo desde que lo vi entrar dije, es una ataxia telangiectasia, porque ustedes vieron que la forma de caminar de estos pacientes es muy característica, como lo vimos en el video previo. Y dije, a ver, voy así, lo primero que hice, o sea, el paciente no se sentaba conmigo y le dije, le voy a revisar los ojos. ¿Y qué creen que tenía? Las telangiectasias oculares. Entonces, a través de eso ya fuimos pidiendo
laboratorios, lo que ya les comentamos, biometría, subpoblaciones, alfa-fetoproteína, todo full. Actualmente estamos esperando el diagnóstico genético, que muy probablemente saldrá con una variante patogénica en el gen ATM. Y el último paciente que he tenido con esta enfermedad, básicamente son las mismas características que se presenta igual. O sea, ya había sido valorado por un neurólogo, pero nunca se hizo la asociación entre esta enfermedad. Así que ustedes, para que quede como para llevarnos a casa, es que estos pacientes que vean ustedes que presentan alteraciones en la marcha, que le hagan una resonancia y estos pacientes presenten una atrofia cerebelosa más la presencia de infecciones pulmonares o infecciones respiratorias, más la presencia de telangiectasias oculares, siempre debe de hacerlo sospechar que puede ser un error innato de la inmunidad, específicamente en una ataxia telangiectasia. Porque recordemos que no se diagnostica lo que no se piensa y tampoco no se piensa en lo que no se conoce. Como conclusión para ustedes, quiero decirles que la ataxia telangiectasia pues va a resultar en una alta morbilidad e invalidez y es invariablemente fatal antes de la tercera década de vida. Sin embargo, es importante realizar educación médica como lo estamos haciendo el día de hoy con ustedes y tratar de forma temprana a los pacientes con el objetivo de mejorar la calidad de vida y, por supuesto, promover consejería genética a las familias y a los individuos afectados por esta enfermedad. Entonces, muchísimas gracias por su atención. No, pues muchísimas gracias, doctora. Todavía está ahí presente con nosotros para agradecerle. Ah, sí, sí, perdóname. Sí, Sí, porque aquí apagó la estoy. cámara y que ya se fue. Perdón. Pues muchísimas gracias, doctora. No sé si tienen alguna pregunta, las personas en lo que van detallando sus preguntas para la doctora. Traten de aprovecharla porque estos son de los ponentes que necesitamos para nutrirnos, no solamente la parte de laboratorio, sino también la parte clínica. Fíjense si no si no es malo tener un problema en ATM, que incluso nosotros, por ejemplo, cuando vemos una leucemia de las más indolentes, cuando hay una lesión en este cromosoma donde está involucrado ATM, ya se hace de mal pronóstico. Pues no me quiero imaginar entonces una persona que nace sin ese ATM, ¿no? Doctora, una pregunta. Las personas que son heterocigotas o las personas que solamente comparten una pérdida de ese ATM, ¿no tienen nunca ninguna manifestación clínica? No, 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 no. Siempre necesita, acuérdate, haber o sea, los dos genes que se encuentran afectados. Entonces, no. De acuerdo. Le pregunto esto porque, bueno, en el caso de nosotros en hematología tenemos varias enfermedades que al ser heterocigotas Heterocigotas, pueden mostrar sí. digamos, a medida que va avanzando con la edad, se pueden mostrar algunos datos que incluso podemos dar consejo genético, ¿no? Pero entonces la ataxia telangiectasia definitivamente nunca En esta no, de plano. no. Ok. ¿Algún diagnóstico diferencial, por ejemplo, con alguna enfermedad lisosomal? No, no. Déjame pensar. No que yo sepa, pero sí, por ejemplo, tenemos que pensar, por ejemplo, más que nada en enfermedades neurológicas. Serían los diagnósticos diferenciales o en otras que se asocien con daño en la reparación del ADN, porque existen otros errores innatos de la inmunidad que también están relacionados con alteraciones en la reparación del ADN, no solo ataxia telangiectasia, sino que hay otras que a lo mejor en un futuro podemos platicar, pero también son errores innatos de la inmunidad. No que yo tenga ahorita presente una enfermedad lisosomal para como diagnóstico diferencial. De acuerdo, de acuerdo. Solamente las alteraciones como una anemia hemolítica o trombocitopenia de tipo autoinmune son las que ha referenciado, ninguna otra alteración que sea, y bueno, la linfocitopenia, ¿no? No hay otra alteración ahí que nos pudiera nombrar para que nosotros pudiéramos estar pendientes de esta enfermedad. Mira, como tal, así como yo te diga, esto es patognomónico de esto, pues no, porque acuérdate que pues
lo que presentó esta paciente, que fue una anemia hemolítica y luego tuvo otra recaída y así. Pues la anemia hemolítica a veces no es solo por ataxia telangiectasia, sino que ocurre en otros procesos autoinmunes, ¿no? De autoinmunidad. Lo que yo sí creo es que, por ejemplo, la edad de presentación sí debe de hacernos sospechar en que hay algo genético asociado o algo monogénico asociado. Por ejemplo, hay lupus de inicio temprano que se presentan a los 4 o los 5 años que nos pueden, o sea, que ya debemos de decir, hey, o sea, sospecha de algo genético de base. Pero como tal, o sea, una simple manifestación, ¿no? En la biometría hemática podemos encontrar la linfopenia, podemos encontrar anemia y lo que ya les comentaba de las subpoblaciones y todo esto, pero como tal, algo patognomónico que yo te diga, esto es de ataxia telangiectasia, pues no. Esto es como siento yo que es como los ingredientes que nos dan para hacer una salsa, la metemos a la licuadora y ahí ya hacemos nuestra salsa, ¿no? O sea, tenemos que ir hilando varias cosas para poder llegar al diagnóstico. De acuerdo. Por experiencia propia, jamás me ha tocado ver un paciente con ataxia telangiectasia como para saber si verdaderamente no hay ninguna alteración morfológica. Por ahí mandé a Según los libros laboratorio. no. ¿Sí? Vamos a ver, Sí. ahí me le pone el De diagnóstico. hecho, creo que los dos van al laboratorio allá. Ahí me, porque quiero revisarlo con Sí, mucho ya, tiempo para ver si encontramos algo específico que realmente no está documentado que lo haya, pero bueno, pues tampoco podemos nada más por el simple libro decir, ¿no? Que no exista. Doctora, exacto. yo sé que no son de los criterios que se piden para establecer el diagnóstico, pero se habla por ahí, por ejemplo, de la curva de tolerancia a la glucosa y hablaba de los GLUT. ¿Cuál es el Sí. comportamiento? ¿Tienen alguna alteración realmente? Sí, de hecho, estos pacientes pueden desarrollar también diabetes. Por eso les comentaba que el control con endocrino también va a ser de mucha importancia. No es una manifestación muy común, de hecho, ocurre en menos del 5% de los pacientes, pero pues pueden tenerla por justamente en las partes del ATM que se encuentran, perdón, las vías del ATM en las que se encuentra en las que son parte importante donde regula el ATM, perdón. Pues no sé si tienen alguna pregunta. No veo preguntas adicionales, doctora. Yo creo que ya se quieren dormir. No creo, la verdad que fue muy interesante, creo que fue demasiado, se explicó bastante bien la fisiopatología de la enfermedad y con todas sus imágenes y todo. Es una enfermedad, me parece bastante complicada de establecer el diagnóstico, a no ser que llegue a sus manos, porque definitivamente para muchos, y estoy seguro que en el gremio clínico, pues seamos honestos, o sea, ¿cuántas enfermedades realmente con ataxia telangiectasia existen, no? Yo creo que sería lo último que se imaginaran. Pero precisamente por Exacto. eso hacemos este tipo de conferencias, no solamente para el personal de laboratorio clínico, sino también para el personal médico, para que vea que hay cosas que pueden utilizar a beneficio del diagnóstico, o por lo menos la derivación inmediata, ¿no? A quien realmente pueda hacerlo. Si no lo puede hacer uno, pues Claro, y aún así créeme que a pesar de que yo estoy muy familiarizada con estas enfermedades, también es difícil tratar a estos pacientes, porque siempre deben de ser tratados en una institución, porque van a requerir de muchos servicios, o sea, no solamente la parte inmunológica, sino la parte, como ya vimos, de endocrino, de onco, de hemato, de es un manejo multifactorial de estos pacientes y estar muy sensibilizados con el equipo médico de no lo puedes radiar, no le puedes hacer una radiografía, pídele esto, o sea, eso también es mucho trabajo en equipo. pues muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que quisiera agregar? ¿Dónde la podemos encontrar? Porque seguramente en la Ciudad de México habrá personas que estén interesadas por su servicio. Me parece que Bueno, yo ya no estoy en Ciudad de México, yo ya me encuentro actualmente en Tabasco. Ciudad de México estuve 2 años haciendo la alta especialidad, pero ahorita ya me encuentro en Tabasco. Ahí están, por ahí síganme en redes sociales y ahí aparecen como doctora Elma Fuentes o doctora Elma Alergias. Así me van a encontrar. perfecto. Doctora, pues agradecemos muchísimo, de verdad. Fue bastante No, nutritivo. gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí tiene su casa para cuando necesite algo con toda la confianza del mundo. Las transmisiones, Muchas pues, gracias. tenemos. Y muchas gracias a los asistentes, doctora. Le hacemos llegar su constancia de participación. Ay, qué Agradecidos. amable, muchas gracias. Bendiciones y que pase una excelente noche, ¿de acuerdo? Bendiciones. Igualmente, bye bye. Hasta pronto.